Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecida tarde. Sí, de nuevo acá yo en esta oportunidad, porque me quedé con ganas a la mañana de leerles un poquito más de este maravilloso libro, El don de tu alma, de Robert Stewart. Voy a comenzar con el capítulo 5 de este maravilloso libro que nos va haciendo haciendo recordar, ¿no? De que todos venimos con un plan prenatal, con un plan de vida que hemos diseñado a la perfección, con diferentes vivencias, con diferentes personajes. Y bueno, en este capítulo 5, como conté un poquito hoy a la mañana, cuando leí la lección de un curso de milagros sobre ciertas angustias con respecto a las mascotas, quería, tengo media horita antes de que llegue el nene, así que voy a compartir con ustedes un ratitín y vamos a comenzar con el capítulo 5, a ver a qué nos invita este capítulo, que se titula Las mascotas, justamente. Y dice así: una de las preguntas que se me hacen más a menudo es: ¿las mascotas son parte de nuestra planificación prenatal? Millones de personas a lo largo del planeta aman profundamente a sus mascotas, y es natural que aquellas que son conscientes de los planes de vida se hagan esta pregunta. Intuitivamente siento que desde hace mucho tiempo que nuestros animales domésticos son realmente un aspecto importante de la planificación de nuestras vidas, de nuestras almas, perdón. El universo está ordenado de un modo demasiado perfecto para permitir que nuestros amigos del reino animal entren en nuestras vidas al azar. Sin embargo, hasta que analicé atentamente este tema, no estuve seguro de su función en nuestros planes. Marcia de Rose, que se describe a sí misma como madura, mide apenas 1,24 m, pero su estatura oculta pero es su estatura oculta su enérgica presencia. Como medium y actriz es serena, segura y carismática. Uno de sus dones psíquicos es la capacidad de comunicarse con los animales. Conocí a Marcia en una charla que di en Los Ángeles cuando preguntó qué papel desempeñan los gatos en nuestra vida. Le respondí que eran nuestros maestros, pues nos enseñan la capacidad de encontrar satisfacción en el hecho de ser en lugar de hacer. Poco tiempo después, estrechamos nuestros lazos mediante el correo electrónico. Me impresionaba su profundidad, su sabiduría, su sentido del humor, su fortaleza y su gran corazón. Un corazón tan abierto que lloraba fácilmente cuando hablaba de sus mascotas. Después, cuando supe que éstas habían sido una parte tan importante de su vida, me pregunté si habían desempeñado una función en su crecimiento espiritual. Además, sentí que Marcia seguramente había planeado su acondroplasia, enanismo. Deseaba saber cuál era el vínculo entre su enanismo y los animales que habían estado o que estaban actualmente en su vida. Marcia. Nací en Pontiac, Michigan, pero nos mudamos a una granja de Missouri, me dijo Marcia mientras se sentaba para escucharla. Viví gran parte de mi vida en los montes Ozark. Soy vidente, medium, empática y actriz. Tengo un título de arte dramático y actuar siempre ha sido una gran afición. En esta vida quería probar que podía ser actriz a pesar de las apariencias. Tengo impedimentos físicos que lo han dificultado mucho. Marcia explicó que el término enano se refiere a las personas que miden menos de 1,25 m. Hay más de 200 formas de enanismo, pero independientemente del tipo suelen sufrir problemas en los huesos y en las articulaciones. Marcia, ¿cómo fue tu experiencia con el enanismo?, pregunté. Me apodaban Brigitte la enana, dijo riendo, y nunca me escogían para participar en ningún juego porque decían: es demasiado pequeña, no puede hacerlo. Cuando volvía a casa después de la escuela, lloraba.
Empecé a rogar todos los días que se me concediera un gran sentido del humor, de manera que pudiera hacer lo que las personas de manera que pudiera hacer que las personas se rieran conmigo y no de mí. Así, comencé a estudiar arte dramático y oratoria, en los que me destaqué realmente. Sentía que finalmente me habían otorgado ese don que tanto había pedido. Siempre logro ver el lado divertido de las cosas. Le pregunté a Marcia cómo había sido las citas con chicos durante su juventud. Había chicos que eran muy amigos, explicó, pero las citas no eran importantes para mí. Sé que elegí esta vida de manera que estuviera bien yo sola. Esto lo sé porque me daba mucho miedo quedarme sola. Cuando mi madre murió, no creí que pudiera hacerlo, y si no hubiera tenido a mi amigo Snowflake, Marcia empezó a llorar suavemente, no creo que lo hubiera logrado. Hablemos de tus mascotas. ¿Qué clase de animales has tenido? ¿Qué has aprendido de ellos? Cuando tuve una experiencia cercana a la muerte, en el 2003, los vi después de recorrer el túnel e ir hacia la luz. Parecía una verdadera arca de Noé. Me hizo muy feliz verlos. La primera mascota que tuve fue un pequeño perro, cochaco, llamado Dusty. Estaba conmigo para enseñarme a amarme a mí misma, porque era muy cariñoso. Percibí una gran ternura en la voz de Marcia. Dusty parecía polvoriento. Era blanco con mechones de color marrón rojizo en las puntas de su pelaje rizado. Tenía unos ojos marrones grandes y enternecedores. Cuando los niños me molestaban, volvía a casa, abrazaba a Dusty y le contaba todas las cosas malas que me decían. Marcia empezó a llorar otra vez. Él se apoyaba en mí y me lamía la barbilla. Pensaba que si él podía amarme tanto, yo también debía amarme a mí misma. Recuerdo haber pensado así cuando era niña. Era realmente mi amigo, siempre estaba ahí. Cuando no podía hablar con las personas, podía hablarle a él. Ese fue el inicio de mi comunicación con las mascotas, porque escuchaba su respuesta. Me decía, no te preocupes, para mí tú eres perfecta. Desde entonces, Marcia se comunica con los animales. En ocasiones escucha palabras, otras sus mascotas proyectan imágenes en su mente. Asegura que los animales les encanta hablar con nosotros y que no les avergüenza dejarnos saber cómo se sienten. Si están disgustados conmigo, me dan la espalda, dijo, haciendo referencia a la forma en que una mascota puede alejarse físicamente de su amo humano. Le pedí que me hablara de otra mascota que hubiera influido en ella a lo largo de su infancia. Mi yegua Palomina, Chetak, medía 15 palmos y medio. Era una yegua bien alta, exclamó. Yo quería un caballo grande para aprender a no tener miedo. Ella era tan apacible y amable, buscaba algo sobre lo que pudiera subirme, saltaba encima de ella, me agarraba de su crin y la dejaba correr. Muchas veces acudía a ella después de un mal día en la escuela. Me frotaba su nariz aterciopelada en la cabeza. Podía escucharla, no importa lo que digan. Mira lo que tú y yo podemos hacer juntas. Sube, vámonos. Y eso era lo que hacía, montar y sentir el viento en la cara. Mi madre gritaba, «Te vas a romper el cuello». Pero cuando Chetak y yo estábamos juntas, éramos almas gemelas. Ella me enseñó a no tener miedo. Cuando entré en la universidad tuvimos que venderla. Ese fue uno de los días más desgarradores de mi vida, cuando vi que se la llevaban en un camión. Justo antes de subir al remolque para irse, se giró hacia mí, me miró y dijo, «Tranquila, te perdono, porque estaré bien y te amaré siempre». Marcia sollozaba y tenía la cara bañada en lágrimas. Era el momento de abrir mis alas y volar. Ella sabía que me había ayudado a hacerlo. Era un alma asombrosa. Es una hermosa historia, dije. ¿Hubo otras mascotas? Cuando era adolescente tuve un pollito. A su madre y a todos los demás pollos los habían matado un zorro, pero él había sobrevivido.
Tenía el pico torcido y no podía comer con nuestros pollos porque lo empujaban. Se convirtió en mi amigo. Yo tomaba un puñado de granos y él comía de mi mano. ¿Cómo se llamaba? Lo llamé pico torcido, respondió Marcia. Me eché a reír. Aprendí de él a sentir compasión y que no había ningún problema por ser diferente. Uno no tiene que dejar de que esto lo deprima. Él lo hacía. Nunca lo molestó. Se sentía especial. Varios años después, justo antes de terminar la universidad, llevó a casa un perro mestizo, una mezcla de terrier y caniche, que después tuvo cachorros con la terrier de su hermana. Uno de esos cachorros era Brutus, a quien Marcia describió como un gran maestro para ella. Sería parte de su vida durante los siguientes 16 años. Lo vi nacer, recordó. Era negro, pero después se volvió blanco, como una capa superpuesta de color gris perla. No era muy bonito, en realidad. Se parecía a Yoda, de la Guerra de las Galaxias. Marcia y yo nos reímos. Tenía unas grandes orejas que subía y bajaba. Cuando escuchaba a las personas, uno podía ver que cambiaban las expresiones de su cara. No pesaba más de 6 kilos, pero siempre me protegía. Había ocasiones en las que pensaba, Dios mío, si no tuviera un perro que cuidar podría hacer otras cosas. Y él decía, está bien, si quieres irte, hazlo. Desde luego, nunca lo hacía, no podía abandonarlo. Me enseñó a ser responsable de él en una época en la que era fácil ser irresponsable. Me hablaba mucho, me enseñó a escuchar y amar incondicionalmente. Él me amaba así, sin importar lo que yo hiciera. En ese entonces solía ser un poco egoísta y gracias a él aprendí que eso no es la mejor manera de ser. Me enseñó a servir a la humanidad y a los animales. Cuando la madre de Marcia enfermó, vivió con ella durante varios años. Siempre sabía cuándo iba a volver su hija del trabajo porque Brutus se acercaba a la puerta y se quedaba allí, moviendo la cola. No lo hacía cuando Marcia llegaba, sino cuando salía de la autopista a 8 kilómetros de distancia. Percibía su energía. Cuando tenía 15 años, continuó Marcia, contrajo una enfermedad en los pulmones. Se quedó ciego y padeció cáncer. Hubo muchas ocasiones en las que hubo que haberle facilitado las cosas y simplemente volver al hogar, pero esperó hasta que pensó que yo podría lidiar con aquello. Finalmente, un día comenzó a respirar de forma entrecortada. Lo llevé al veterinario, que me dijo, creo que ha llegado el momento. Brutus me miró y dijo, estoy listo, mamá, pero no miré hasta que tú lo estés. Bueno, y acá está mi gata, vení, que me trae los juguetes para que le preste atención. Bien, dice, estoy listo, mamá, pero no me iré hasta que tú lo estés. Lo llevé a casa, pero todavía respiraba con mucha dificultad, así que lo llevé nuevamente al veterinario para que lo durmiera. Durante todo el camino se acurrucó junto a mí. Me dijo, recuerda siempre cuánto te amo. Regresaré a ti si quieres que lo haga. Lo hizo de inmediato, las noches siguientes. Podía sentirlo al pie de mi cama, diciendo, mira, estoy sano otra vez, soy feliz. Marcia sufrió mucho por la muerte de Brutus y se dijo a ella misma que nunca tendría una nueva mascota. Sin embargo, poco tiempo después, una gata callejera tuvo gatitos en el tejado de la casa de un amigo. Uno de los gatitos resbaló y cayó en un cubo de basura donde el amigo de Marcia lo descubrió maullando lastimosamente. De ahí en adelante, Marcia tuvo un nuevo compañero. Era una gata siamesa blanca, con un punteado de color rojizo anaranjado en algunas partes y unos enormes ojos azules, recordó. Cuando me vio por primera vez maulló, y en ese maullido la oí decir más claro que el agua. ¿Por qué has tardado tanto tiempo? Me enamoré totalmente de ella. Marcia la llamaba Snowflake, copo de nieve, o Snowy, para abreviar.
Snowflake resultó ser una excelente cuidadora para la madre de Marcia, que sufría demencia. Un día, mientras su madre descansaba en el sofá con Snowflake junto a ella, Marcia pasó por su lado y oyó que la gata decía: «Soy una buena enfermera, ¿no? Tengo el uniforme blanco y todo». Cuando su madre finalmente regresó al espíritu, Marcia vio pequeñas motas de luz irradiando de aquel cuerpo sin vida y supo que Snowflake también lo había visto. Luego la gata caminó hacia ella y le dijo: «Mi trabajo con ella ha terminado. Ahora tengo que cuidarte a ti». Y eso es exactamente lo que hizo. Snowflake estableció una sólida relación con Twinkie, otro de sus gatos. Cuando Twinkie falleció, un amigo de Marcia tuvo la premonición de que un gato negro, un compañero para Snowflake, llegaría a su casa. Pocas semanas después, un gato negro muy grande apareció en la puerta de Marcia. «Hola, ¿cómo estás?», lo saludé. «¿Acaso no eres el gato más bobalicón?» No sé, a ver qué dice. Este es un juego de palabras intraducible al castellano. En inglés, goofy quiere decir tonto, bobalicón, pero sin la connotación negativa que esas palabras tienen en el español. Ok. Bueno, a ver qué me perdí ahora. ¿Acaso no eres el gato más bobalicón? Me gusta ese nombre, respondió el extraño gato negro. Así que en ese momento comenzamos a llamarle Goofy. Goofy empezó a visitar periódicamente a Marcia y a Snowflake. Marcia pronto descubrió que era propiedad de uno de sus vecinos. Un día el vecino fue a recogerlo, llamándolo por su nombre, Asahi, y Goofy miró a Marcia y dijo: «¿No es el nombre más tonto que hayas escuchado nunca?». El gato siguió visitándola hasta que el vecino se lo regaló. «Creo que ha decidido quedarse contigo», le dijo amablemente. Goofy adoraba a Snowflake, dijo Marcia. Era un amor no correspondido. Él la seguía y ella se daba media vuelta y lo dejaba con un palmo de narices. Me contó que cuando Snowflake murió, Goofy metió la cabeza debajo de los muebles para buscarla. Yo le decía: «Goofy, no está ahí», y él respondió: «Tiene que estar en algún lugar». Me di cuenta de que lloraba conmigo. Marcia añadió que Goofy es terco, dogmático y quiere hacerlo todo a su manera. «Yo también soy una persona doméstica, pero me contengo mucho», confió. Pero él me dijo: «Simplemente di lo que quieres que los demás sepan. Así estoy aprendiendo». A Goofy no le gusta ir al veterinario. Debido a que pesa casi 10 kilos y Marcia 36, no le resulta fácil atraparlo. Lo pone en una canasta para gatos y lo desliza por todo el suelo y el porche y las escaleras frontales para depositarla en un remolque de juguete. Luego tira del remolque, lo lleva a su automóvil y empuja la canasta hacia el interior. La escena es tan cómica que sus amigos le han dicho que les gustaría filmarla. Un mes después de la muerte de Snowflake, Marcia llevó a casa una nueva mascota, un gatito siamés gris llamado Willie. Marcia describió que la relación entre Goofy y Willie como odio a primera vista, pero que a pesar de ello, desde entonces se había convertido en amigos íntimos. A veces Willie rompe cosas por toda la casa y luego mira a Marcia y le dice: «Pero te amo». Ella sabe que está ahí para enseñarle a tener paciencia. Marcia habla con sus mascotas. Marcia compartió sus sentimientos sobre la razón por la que estos cariñosos animales habían formado parte de su vida. Consciente de su habilidad de comunicarse con los animales vivos y muertos, le pregunté si podía hablar brevemente con sus mascotas. Quería saber por qué ellas pensaban que habían entrado en la vida de Marcia. Empezamos hablando con Willie. «Por supuesto que esto era parte del plan prenatal», nos informó. «Mi trabajo en este momento es recordarle a Marcia que debe divertirse. Me está mostrando una imagen de niños, el espíritu juvenil», dijo Marcia. «Quiere sacar a relucir mis cualidades infantiles». «Eso podría cambiar conforme envejezco», continuó Willie.
Pero en este momento estoy aquí para hacerte recordar que debes divertirte y que debes seguir con tu vida. Soulfake está bien y está feliz. No lo estoy reemplazando, simplemente estoy enseñándote a divertirte y a reír otra vez. Gracias, Encanto, dijo Marcia suavemente. Después habló con Goofy. Vine aquí porque quería estar con Soulfake. Ella y yo tenemos una larga historia juntos, igual que tú y yo. Necesitabas que yo estuviera aquí cuando ella murió. Necesitabas que te protegiera de ti misma. Estabas tan sola y apesadumbrada. Soy un chico y los chicos cuidan a las chicas. Marcia y yo nos reímos. Cuando Soulfake murió, tú no querías continuar, pero yo seguía aquí y te necesitaba. Todavía te necesito todos los días. Y tras decir esto, Goofy salió corriendo. Marcia, pregunté, ¿podemos hablar con tus mascotas que han vuelto al espíritu? Inmediatamente su perro Brutus empezó a comunicarse. En el otro lado soy un maestro de otros animales que se sienten algo desorientados cuando vuelven. Yo fui tu primer maestro verdadero, le dijo a Marcia. Vine para enseñarte a ser más generosa, afectuosa, compasiva y amable. Hice un trabajo estupendo. Asimismo, vine porque tu parte de madre se había casado con tu... Asimismo, vine porque tu madre se había casado con tu padrastro, y si no me hubieras tenido, te habría sentido abandonada por ella. Llegué a ser como tu hijo. Así lo creo, dijo Marcia. Él y Snowflake eran como mis hijos. En ese momento, Snowflake le habló a Marcia. Cuando entré en tu vida, tú sufrías mucho. Sabía lo que iba a ocurrir con tu madre. Te enseñé a ser independiente y autosuficiente. Esa es la verdad, explicó Marcia. Porque tuvimos muchas estancias en el hospital con mi madre. Volví a casa y ahí estaba esta pequeña y hermosa cara siamesa mirándome, necesitándome, deseando mi compañía. Dependía mucho de mi madre emocionalmente. Me sentía tan sola e incapaz cuando murió. Justo entonces Dusty hizo su aparición. Eras una niña pequeña que se encontraba muy sola, le recordó. Te enseñé que podías hacer amigos, que las personas podían quererte y que incluso, si se reían de ti, tú siempre podías volver a casa y yo estaría ahí para amarte. Gracias, Dusty, le dijo Marcia con amor. Nunca te olvidaré. Nos quedamos en silencio durante unos momentos mientras Marcia saboreaba el vínculo con su amado Kakapo. El silencio acabó abruptamente. «Oh, Cheetah», exclamó Marcia. La miré fijamente. Evidentemente la yegua palomita de su infancia había aparecido en el ojo de su mente. Marcia estaba emocionada y sorprendida. «Hace tanto tiempo que no te veía». «Tu alma, ya lo sabía», dijo Cheetah, «pero te ayudé a comprender lo valiente que realmente eras. Me honró mucho enseñártelo. El tiempo que pasamos juntos fue para que aprendieras a no rendirte». Solo quedaba una mascota que no había hablado aún con Marcia. «¿Podemos hablar con Pico Torcido?», le pedí. Marcia hizo una pausa mientras sintonizaba la energía del ave. «Oh, estás tan hermoso ahora», dijo alegremente. «Es un gallo precioso y ya no tiene el pico torcido». Ambos nos reímos. «Yo mismo permití esta deformidad», le dijo Pico Torcido a Marcia, «para que pudieras ver que no importa la apariencia del cuerpo. Lo único que importa es el interior. Tú me amaste a pesar de mi aspecto poco agraciado. Siempre te amaré y te agradeceré esto». Vamos a ver, sí, voy a leer un poquito más. Vamos a ver la sesión de Marcia con Stacy. Marcia había mostrado una gran comprensión del profundo significado espiritual de sus experiencias con sus mascotas, y no me sorprende que los animales mismos también lo hicieran. Sin embargo, en mi mente había muchas preguntas sin respuesta. ¿Estos animales habían estado con ella en vidas anteriores? Y si es así, ¿en qué tipo de relaciones?
La planificación prenatal que realizamos con las mascotas es diferente de la que hacemos con las almas que encarnan como seres humanos. Más en general, ¿cuál es la naturaleza de un alma animal y por qué los animales deciden compartir el viaje con nosotros? Como leerás, las mascotas hablan de una forma muy diferente en la sesión de planificación prenatal de Marcia que como lo hacen a través de ella misma. Marcia habló con la personalidad creada por el alma animal, mientras que Stacy escuchó la planificación realizada en el nivel del alma. Marcia, dijo Stacy cuando Marcia, dijo Stacy cuando la información comenzó a fluir hacia ella. En muchas de tus otras vidas viviste con la sensación de estar separada de los demás. Se trata de una sensación de separación que usabas generalmente para impulsarte en un camino de liderazgo. En esas vidas asumiste una actitud de juicio del tipo me considero distinta y superior a quienes me rodean. En esta vida actual, tu alma trata de equilibrar esa actitud y de abandonar el juicio hacia los demás sin dejar de ser líder. A tu alma le apasiona este objetivo. Puedo ver otra cosa. Atraviesas por una lección kármica de crecimiento y evolución espiritual a través del enriquecimiento de las relaciones contigo misma. Mi espíritu guía me dijo que este es el curso que ofrece la escuela terrestre, mientras que en otros sistemas planetarios dan otros cursos de espiritualidad. Las vidas de alguien que elija estas lecciones kármicas han incorporado en ellas momentos de soledad, un sentido de separación hasta que la personalidad llega a disfrutar su propia compañía, y ésta le resulta placentera y satisfactoria. El desafío consiste en establecer un vínculo con tu ser interior y por lo tanto con tu alma y con la materia divina que albergamos en nosotros y que nos une a todos. Cuando mi madre enfermó, uno de mis miedos más profundos y terribles era quedarme sola, confesó Marcia. Cuando volvió al hogar, tardé mucho tiempo en darme cuenta de que estaba bien, y que no solo bien, sino que también era feliz y productiva. No sé si hubiera podido llegar a donde estoy si no me hubieran dado ese empujón. Marcia acababa de describir una clásica experiencia de aprendizaje por contraste. Había logrado el vínculo interior mediante la desconexión externa con su amada madre. Es de ese modo como nuestras almas evolucionan. Iré ahora a las encarnaciones anteriores, dijo Stacy. Veo una vida en un circo, un tipo de circo antiguo en el norte de los Estados Unidos alrededor de 1870. El circo inició su andadura en el sur y se fue desplazando al oeste, donde estaba el dinero. Los animales fueron importados de otros lugares. Entraron en el país por puertos del sur, especialmente de Nueva Orleans y sus alrededores. Marcia confirmó que ya sabía que había tenido una vida en un circo. Al hablar con Marcia y Stacy supe que había sido la hermosa hija del propietario. En esa vida tenía gran afinidad por los animales, justo como lo tenía ahora. Eran su gran amor, el centro de su existencia. Curiosamente, cuando era niña en esa vida anterior, a menudo jugaba a ser sirena, mitad humana, mitad animal. Supe también que Chetak había sido el caballo de Marcia en aquella encarnación, durante la cual había hecho juntas para varios números de acrobacia. Los compañeros felinos de su vida actual, Snowflake y Willy, también habían sido felinos en el circo. Snowflake era un león y Willy un tigre. Pico Torcido, por su parte, era un guacamayo, mientras que Dusty, Brutus y Goofy también estaban presentes, pero con una forma notablemente diferente, como elefantes. En esa vida anterior los animales fueron los únicos seres con los que estableciste lazos afectivos, le dijo Stacy a Marcia. Fueron los únicos con quienes decidiste pasar tu tiempo, los únicos a quienes comprendías y que te comprendían. El guacamayo vivía contigo, no estaba
encerrado en una jaula. Se te posaba en el hombro mientras trabajabas con los animales y se convirtió en tu fiel compañero durante 20 años, la relación más larga de todas las que tuviste. Aunque ocasionalmente discutías con él, erais buenos amigos. Tenía un buen sentido del humor. Regresó a ti en esta vida especialmente para darte el mensaje de que el tamaño y la apariencia corporal no importan, y para darte el don del sentido del humor que siempre puedes usar como una de tus mejores fortalezas. Eso fue exactamente lo que hizo, dijo Marcia. Estoy empezando a ver la conversación de tu sesión de planificación prenatal, dijo Stacy. Voy a quedarme en silencio mientras sigo este hilo energético. Hubo una pausa muy larga. Esperé ansiosamente para ver si las mascotas de Marcia estarían presentes. Voy a tomar un poquito de agua. Voy a leer un poquito más y ya continúo mañana. Veo la sala de planificación prenatal. Ahí está Marcia. Mi punto de vista es como si estuviera de pie en el mismo lado que los espíritus guías que se encuentran en la antesala. La entrada de la habitación de planificación prenatal hacia esta antesala es sumamente amplia, como una entrada con una entrada común. Marcia en su cuerpo de luz permanece en un extremo de la mesa de planificación prenatal, que veo como una pequeña alfombra en el suelo. Frente a ella se sitúa el espíritu de este guacamayo que volvió como pico torcido. Veo una cabeza y un pico que asume la forma de un guacamayo y luego se transforma en lo que según creo es pico torcido, porque tiene una inclinación en la parte superior del pico. Ha sido muchas aves, le gusta ser una maravilla incapaz de volar. Los tres reímos. Eso es lo que escucho de mi guía, dijo Stacy. Estoy entrando en el centro de la conversación. Habla pico torcido. En un instante, el instante en el que entro en tu vida, esa historia de 20 años de nuestra vida juntos en el circo destellará en tu mente y toda la felicidad y el consuelo que nos dimos el uno al otro estará con nosotros nuevamente. Te traigo esto como un obsequio, pues no tengo ningún deseo especial de encarnar otra vez en esta forma tan pronto. Lo hago para corresponderte por los cuidados y la generosidad que me mostraste. Y en ese momento veo sus pensamientos de lo escuálido que se veía y de lo grande que era su pico en esta vida como guacamayo, y de cómo lo sacaron del nido cuando era pequeño, mientras su madre miraba desde unos 100 metros de distancia. Varios hombres lo metieron con una rudeza en un saco de tela, cuyo interior estaba oscuro. Se quedó con ellos y sufrió el cautiverio hasta que te lo entregaron, Marcia, cuando tenía aproximadamente 1 año. Lo primero que hiciste fue bañarlo. Lo trataste como lo había hecho su madre. A partir de ese momento su experiencia contigo fue distinta de la que tuvo con otros seres humanos. Experimentó tu generosidad y sanó emocionalmente. Eso dio inicio a una valiosa amistad. Tú sanaste el corazón y el alma de esa ave. Marcia lloraba. Veo todo esto, pero no se habla de ello en la conversación. Él piensa acerca de ello y todas las personas que se encuentran en la habitación saben que lo hace. En este momento me retiro y amplío mi enfoque. Veo un área de la galería seleccionada. Allí hay un pequeño grupo de almas, tal vez 10. Lo próximo es que todas están apiñadas en una junto a la otra. No había visto esto antes. Hay mucha luz y energía. Recibo información acerca de esto. Mi espíritu guía está hablando. Repentinamente el guía de Stacy comenzó a hablar a través de ella. La luz de la habitación, explicó, es la frecuencia energética generada por estas personas que recorren un sendero vibratorio más alto que otras. Esta alma, Marcia, ha asumido el propósito de este grupo de almas de recorrer un sendero más alto, pero que se ha salido del buen camino. Ha transitado por el margen en lugar de hacerlo por el centro. Algunos de los otros miembros de su grupo de almas
han alcanzado grandes logros en la comunidad científica o en la comunidad laica o eclesiástica de importantes iglesias. La propensión de esta alma hacia el individualismo ha cambiado su sendero y la ha guiado a lo largo de líneas más o menos paralelas, sin dejar de recorrer su propio camino. Esta alma, de mente elevada y noble propósito, reconoció que los cambios que la había llevado a cabo en algunas de sus vidas más recientes no eran totalmente adecuados para sus elevados ideales. En una de sus encarnaciones anteriores llevó una vida de asceticismo, nuevamente como individuo solitario, como una personalidad que se separó de los demás y se sometió a un propósito más sublime, algo que consideró el logro de cierto nivel de dominio, aunque carente de un vínculo emocional. Por lo tanto, decidió su siguiente objetivo evolutivo, a la consecución de una expresión emocional más rica. Esta parte del sendero del sendero que esta alma recorre, esta es la parte del sendero que esta alma recorre hasta el día de hoy. Vaya, exclamó Marcia. Stacy y su guía acababan de proporcionar una información importante sobre el plan prenatal de Marcia. En mi opinión, cuando hablaban de que se había salido del buen camino, se referían quizás en parte a ese periodo de la vida de Marcia en la que, según su propia descripción, había sido egoísta. El hecho de haberse centrado en el yo era, algunos aspectos, una continuación de su vida anterior como asceta. A través del amor desinteresado y de la decisión de sus mascotas, y de hecho, a través del ejemplo que le daban, Marcia sanó ese patrón y alcanzó el objetivo de una rica expresión emocional con los animales y con las demás personas. Realmente sus mascotas habían sido y todavía son sus maestros. Voy a dejar hasta acá, seres bonitos. Después van a comenzar unos diálogos del espíritu guía con Marcia y sus animalitos. Pero bueno, ahora ya tengo que cerrar el en vivo. Vamos a continuar seguramente mañana con este capítulo número 5 que trata de las mascotas, que tenía ganas de comenzar para alivianar esas culpas, ¿no? de tener determinadas mascotas, como por ejemplo un conejo, que no es su hábitat natural, pero bueno, cuando lo compré y quise traerlo a casa pensé que era lo mejor, y bueno, como que necesito esta información de que por algo sucedió eso y para algo es que estamos juntos en estos momentos. Así que bueno, seres bonitos, muchísimas gracias por estar ahí. A todos los que comparten el en vivo y a los que lo van a ver después, sea en Instagram o en YouTube. Ya en un ratito lo subo a YouTube y bueno, nos vemos mañana en otro encuentro de lección de un curso de milagros y seguramente pasaré a leerles un poquito de este capítulo. Que tengan bonito fin de semana, nos estamos viendo.